Y es tiempo de escuchar y de ver el comentario de todos los días de Juan María Naveja, aquí en Mega Noticias TVC. Juan María, te saludo con muchísimo gusto. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? El gusto es todo mío, mi querido Juan Carlos. Aquí medio atrapado porque estaba en las filas de votación, pero me salí porque es prioritario estar platicando con ustedes. Bueno, un saludo a la audiencia de Mega Noticias. Debo decirte, Juan Carlos, que parece que al presidente de la República se le olvidaron los tiempos en los que él era oposición. Parece que a López Obrador ya no se acuerda de cómo actuaba, de cómo hablaba y qué decía cuando era un opositor. Recordarás todas las palabras que decía y ahora se sorprende de lo que sucedió ayer en el Senado con tu paisana, la senadora Lili Téllez. La verdad es que simplemente eso es oposición y así se presentan los parlamentos de todo el mundo, Juan Carlos. No nos debemos extrañar de todo esto y ya vemos lo que está sucediendo hoy cuando se está suspendiendo la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard y que pues es parte de todo esto que está sucediendo. Pero mira, creo que hay un asunto hoy, hay varios asuntos que el presidente de la República omitió. Era más importante hablar hoy en la mañanera del problema que significa el robo de los medicamentos oncológicos. Ese es uno de los prioritarios, se lo han dicho hoy en Mega Noticias, en las transmisiones que se han tenido. Es recordar que el domingo tuvimos 114 asesinatos, Juan Carlos, la segunda cifra más alta en lo que va del año, que la más alta es de 117. Tendríamos que hablar sobre todo y particularmente de lo que está pasando en las vías generales de comunicación. No puede ser, Juan Carlos, que ya hayan encontrado crimen organizado, desorganizado o abusivos, una mina de oro. Ayer comentábamos que el diario Reforma señalaba que hay quienes se llevan hasta 200,000 pesos al día, producto de estar bloqueando casetas y la pérdida lamentable que estamos teniendo en materia económica por las vías de ferrocarril que están siendo bloqueadas. Hoy hasta 26 trenes estaban parados en Michoacán. Juan Carlos, no puede ser que estemos hablando de que si el penacho de Moctezuma, que tenemos 100 años discutiendo el tema con Austria, ni podemos seguir hablando con respecto a que si le dieron duro ayer a López-Gatell. Hay cosas prioritarias y que parece que al presidente de la República no le significan tanta urgencia como pareciera para todos los mexicanos, Juan Carlos. Sí, efectivamente, ayer la comparecencia de Hugo López-Gatell, en la que fue interpelado por senadoras del Partido Acción Nacional, y particularmente el mensaje de Lili Téllez, que fue muy fuerte, fue muy duro. Ya después López-Gatell en una conferencia de prensa le respondió a Lili Téllez, pero la contundencia del mensaje de Lili Téllez, bueno, pues ha ocupado las tendencias en redes sociales de quienes apoyan a la senadora y de quienes critican que la senadora haya sido postulada primero por Morena y después ahora esté en las filas de la oposición. En fin, hay una situación ahí con Lili Téllez que logra polarizar las redes sociales, pero en esa estrategia que utiliza del uso de las mismas, pues posiciona sus críticas muy fuertes al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Juan María. Bueno, y como te decía en otra ocasión, ustedes los sonorenses, Juan Carlos, son los grillos perfectos del país. No por eso son los que más presidentes han tenido, presidentes oriundos, porque quizás algunos digan que los de la Ciudad de México pudieran ser más. No, ustedes tuvieron a Obregón, a Plutarco Elías Calles, y bueno, pues ahora te la remito, Juan Carlos, ya está al aire una campaña de Ana Gabriela Guevara, que yo no sé, Juan Carlos, pues qué está pasando con las cuentas que la auditoría tendría que tener vigentes en lo que está pasando con la Comisión Nacional del Deporte. Tendríamos que ver qué dice también la Secretaría de la Función Pública con respecto a estas acusaciones de Ana Gabriela Guevara, que ya empezó a hacer campaña, pero como tú decías en otra ocasión, por el Partido del Trabajo, mientras que estamos suponiendo que el día 30 de octubre podría ya renunciar Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad Pública para empezar su campaña rumbo a la gubernatura del estado de Sonora. Y bueno, todo apunta a que Lili Téllez no irá por el PAN. Al menos ella, desde que se cambió de partido, anticipó que su formación no le permitía pensar en una gubernatura
que exige otro tipo de herramientas, lo cual me parece muy honesto de su parte, porque creo, Juan Carlos, que sí, para ser gobernador se necesita otro tipo de preparación. No sé si la tengan Durazo y Ana Gabriela Guevara, pero me parece que fue honesta la posición de parte de Lili Téllez hasta entonces, Juan Carlos. Es que el PAN en Sonora va con el PRI, Juan María. Eso ya está cocinándose desde hace algunas semanas. El PAN va a postular a quien postula el PRI. Van en una alianza, así como en Baja California Sur. Te digo que ustedes son muy especiales. ¿Cuándo te hubieras imaginado en la historia del Partido Acción Nacional? Te garantizo que a estas alturas Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna deben estar revolviéndose en la tumba de imaginarse que lo que en 1939 estaban procurando terminar con el partido de Estado, pues mira, ahora esta fusión entre las dos fuerzas más importantes de los últimos 75 años, Juan Carlos. Sí, eso ya se está cocinando. De hecho, hubo asambleas de los comités políticos de ambos partidos políticos hace 2 fines de semana en el caso del PAN y el fin de semana en el caso del PRI, donde estuvo la gobernadora de Sonora, en donde ambos partidos autorizan a sus dirigencias explorar la posibilidad de realizar alianzas, el PAN inclusive con el PRI y el PRI inclusive con el PAN, y entonces ya están ahí, pues ya están preparando una alianza junto con el PRD también. Parece que irán el PRIAN-RD. Habrá un PRIAN-RD en Sonora, Juan María. Y como puedes ver, Juan Carlos, ya el tema es político en todo el país. Lo que está pasando con Morena, ya que ahora el INE está anunciando las 3 empresas que van a hacer la tercera encuesta para determinar quién va a dirigir este partido, pues nos hablan de que los tiempos son políticos. Por eso, Andrés Manuel López Obrador tendría que dedicarse a gobernar y dejar que los partidos políticos, que los ciudadanos hagan por su cuenta para los comicios del primer domingo de junio del año próximo, porque la tarea de gobernar es otra cosa. Y estamos viendo situaciones totalmente ajenas. Finalmente te diría, Juan Carlos, que ya están diciendo en Austria que nos olvidemos del penacho. Hoy el Universal, ya en uno de sus notas express por parte de uno de sus ejecutivos, que es David Aponte, nos decía que en Austria dicen que quién es el valiente que se atreve a mover el penacho de Moctezuma, que en cualquier movimiento pudiera desintegrarse por las particularidades que tiene y su antigüedad. De hecho, lo que están diciendo es que en el Museo de Viena tuvieron que hacer una obra especialmente para no moverlo de ese lugar. Así que si había ese propósito de seguir peleando por un penacho que desde hace muchos años, es más, Juan Carlos, tú todavía no nacías cuando ya se estaba discutiendo o todavía se estaba discutiendo si México podía recuperar el penacho de Moctezuma. Efectivamente, ya de hecho desde 2017 el gobierno mexicano admitió en el gobierno de Peña Nieto que el penacho no podía venir a nuestro país por el tema de que corría un riesgo muy grande de ser pulverizado, pues, de que desapareciera por las condiciones en las que se encuentra el penacho. Más recientemente Fox también intentó traer el penacho, Calderón trató de traer el penacho, Peña, y a Peña le dijeron pues se va a desaparecer, y admitió el gobierno de Peña que no se podía traer el penacho, pero ahora pues López Obrador ha insistido, aunque ya citó a Maximiliano de Habsburgo diciendo que le parecía muy complicado que se lo autorizaran a López Obrador si a Maximiliano en su momento también se lo negaron. Así es, y ahora te pregunto una cosa, Juan Carlos, ¿cuándo llega la enviada especial, o sea, la esposa del presidente, cuándo va a llegar a España? Porque si hay un país europeo que tiene vestigios, que tiene documentos, que tiene monumentos que se vinculen con la época de la colonia, con lo que sucedió hasta la época de la consumación de la independencia, pues es España. Ahí está la pregunta difícil, de veras, esa gira por Europa incluiría una cita con el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI. Me temo, Juan Carlos, te la pongo fácil, me temo que no. Sí, no se ha dicho nada, efectivamente. Juan María Naveja, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Al contrario, un placer. Estaremos aquí en comunicación en Meganoticias TVC.
Con mucho gusto, Juan María.